Del capítulo 1, que se llama Conceptos Básicos, vamos a hacer ahora el problema 1.11, que dice: resuelva el ejemplo 1.1 si E sub 1 es igual a 100 ángulo de 0 grados voltios y E sub 2 es igual a 120 ángulo de 30 grados voltios. Compare los resultados con los del ejemplo 1.1 y haga conclusiones sobre el efecto en el circuito de la variación de la magnitud de E2. Los datos del ejemplo 1.1 están en azules y los del problema 1.11 están aquí en negro. ¿Cuál es la única diferencia? Que en el ejemplo 1.1 la magnitud de E2 es 100 y en este ejemplo, en este problema que vamos a hacer, la magnitud es 120. El ángulo permanece igual, solamente la magnitud del voltaje cambia. Anteriormente habíamos hecho ese mismo gráfico con una máquina 1 y una máquina 2 y le habíamos dado estas polaridades, más menos. Y el sentido de la corriente siempre lo hemos dado de la máquina 1 hacia la máquina 2. Sabemos que si no es así, la corriente nos va a dar negativa y va a estar en sentido contrario entonces el flujo de corriente. Lo primero que, aplicando la ley de Kirchhoff, vamos a decir que el voltaje de esa máquina 1 va a ser igual a la caída de tensión en esa impedancia, que es Z por I, más el voltaje en esa máquina 2. De aquí entonces despejamos la corriente y decimos que E1 menos E2 sobre Z es igual a la corriente. ¿Qué hacemos entonces? Sustituimos los valores. Y va a ser igual a 100 ángulo de 0 grados voltios menos E2, que es 120 ahora ángulo de 30 grados voltios. Y la impedancia es una impedancia puramente inductiva, porque la parte real tiene 0 y el signo de la parte imaginaria es positivo, por eso es inductiva. Si hubiese sido negativo, que ya hicimos también un problema así, es puramente capacitivo. Entonces ponemos aquí J5. Eso es lo que tenemos. Vamos entonces inmediatamente a calcular I. I va a ser igual a 100 por el coseno de 0 grados más J por el seno de 0 grados menos 120 por el coseno de 30 grados más J por el seno de 30 grados. Y todo eso que está ahí lo vamos a dividir entre J5. Bien. El coseno de 0 es igual a 1. 100 por 1 me da 100. El seno de 0 me da 0. Por 100 me da 0. Es decir, que solamente esta parte tiene parte real. Vámonos aquí ahora. El coseno de 30 es 0.866. Significa eso que, multiplicando entonces el coseno de 30 grados por los 120, vamos a tener que eso es igual a 103.92 negativo menos 103
0.92. El seno de 30 grados es 0.5 multiplicado por menos 120, me va a quedar entonces menos J60. Y todo eso lo vamos a dividir entre J5. Ahora podemos hacer aquí mismo esta operación. 100 menos 103.92, que son las dos partes reales que tenemos, me va a quedar menos 3.92 menos J60 dividido entre J5. Ahora hacemos esa operación y vamos a decir que la corriente va a ser igual a ¿cuánto? Primero, esta parte imaginaria con esta parte imaginaria, se me cancelan las J y me queda negativo, y 60 entre 5 me va a dar 12, entonces sería menos 12. Ahora, esta parte negativa, al dividir entre esta parte imaginaria, esa J sube arriba, pero como está positiva pasa negativa, multiplicado por ese negativo, me da positivo. Entonces serían 3.92 entre 5.78 más J 0.78. Y eso es amperio. Esa es entonces la corriente en forma rectangular. Podemos llevarla ahí mismo para tenerla en forma polar, porque cuando vayamos a buscar la potencia compleja vamos a multiplicar y nos interesa que esté en forma polar. Entonces, en forma polar, esto sería 12 al cuadrado más 0.78 al cuadrado. La raíz de eso sería 12.03. Entonces, y en forma polar va a ser igual a 12.03. ¿Ángulo de cuánto? Vamos a buscarlo. Tenemos que si buscamos la tangente inversa de 0.78 entre 12, vamos a tener que eso nos da 3.72. Ahora bien, ese 3.72, como eso está en el segundo cuadrante, porque esto es negativo, la parte real, y la parte imaginaria es hacia arriba, yo tengo que restar esos 3.72, restarlo de 180, y me va a quedar que es igual a menos a 176.28, no menos positivo. 176.28 grados amperios. Esa sería la corriente entonces, en su forma polar. Ya con esa corriente, nosotros podemos empezar a calcular las potencias complejas de cada una de las máquinas. Vamos a comenzar con la máquina 1. Vamos a decir que S1 va a ser igual al voltaje 1 multiplicado por el conjugado de la corriente. Y E1 dice que es 100 ángulo de cero. Entonces sería aquí 100 ángulo de 0 grados voltios multiplicado por ¿qué? Por esta corriente que está aquí. Ahora, ojo con la corriente. Dos cosas tenemos que ver. Lo primero, como estamos en la máquina 1 y asumimos el sentido de la corriente que entra a las máquinas por el negativo, como en este caso, porque esa viene así y entra por ahí, le vamos a dar signo negativo. Es decir, que esa corriente que voy a poner aquí, ya yo sé que tiene un signo negativo ahí delante.
Y el segundo es que como la corriente es conjugada a esta corriente que está aquí abajo, yo tengo que cambiar el signo en la parte del ángulo para ponerla en su forma conjugada. Si hubiese sido en esta forma, le cambio el signo a la parte imaginaria. Entonces, vamos a decir que esa corriente va a ser menos 12.03. ¿Ángulo de cuánto? De menos, porque tengo que cambiarlo. Menos 176.28 grados. Y eso es amperio. Ahí está. Entonces, si hago esa multiplicación, veo que más por menos me va a dar menos. Y voy a tener que ese 1 en su forma polar va a ser igual a menos 1203. 1203. Esa es entonces la parte, la magnitud. Y el ángulo va a ser igual entonces a 0 más menos 176. O sea, se queda igual. Sería menos 176.28 grados. Y entonces eso sería voltio amperio. Eso sería la potencia compleja en su forma polar. Vamos entonces ahora a llevar esa potencia compleja a su forma rectangular para encontrar la potencia 1, tanto activa como reactiva, que es la Q. Entonces, si decimos que menos 1203 multiplicado por el coseno de menos 176.28, eso me va a dar 1200. Entonces ese 1 va a ser igual a 1200. Esa es la parte real de la potencia compleja. Y para la parte imaginaria, que es la Q, vamos a decir que menos 1203 multiplicado por el seno de menos 176.28, eso me da 78. Entonces sería más J78. Y eso va a ser voltio amperio. O sea que ahí tenemos la potencia compleja en su forma rectangular. Esto que está aquí, que es positivo, es P. Y esto que está aquí, que también es positivo, es Q. Q1 y P1. ¿Qué me está diciendo entonces? Que esta máquina se está comportando como un motor. Es decir, que esa máquina está absorbiendo potencia activa del sistema a razón de 1200 watts. Y también está absorbiendo o recibiendo 78 voltioamperios reactivos en la máquina 1. Con esos datos vamos a ver ahora a conseguirlo de la máquina 2. Vamos a hacerlo aquí mismo al lado. Vamos a buscar ahora a S2 aquí mismo. S2 va a ser igual a E2 multiplicado por el conjugado de la corriente. Vamos a decir entonces que S2 va a ser igual a E2, que ahora es 120 ángulo de 30. 120 ángulo de 30 grados voltios. Y eso multiplicado por qué? Por el conjugado de la corriente. Y ahí no paramos porque en esta máquina la dirección del flujo de corriente entra por el positivo, es decir, que es positivo esa corriente.
y como la tenemos positiva aquí, se queda positiva. Ahora, como es el conjugado de esa corriente, tenemos que cambiarle el signo al ángulo. Y vamos a decir entonces que esa corriente va a ser 12.03 ángulo de menos 176.28 grados. Y eso es amperio. Ahí la tenemos entonces. Esa es la potencia compleja multiplicándose el voltaje 2 por el conjugado de la corriente. Eso me va a dar 1443. Es decir, que ese 2 va a ser igual a 1443. Y el ángulo que va a tener va a ser la suma de estos dos. Como este es mayor, con el signo negativo, se restan y se conserva ese signo. Entonces va a ser menos 146.28 grados. Y eso va a ser entonces ahora voltios amperios. Esa es la potencia en su forma polar, la potencia compleja. Vamos a llevarla ahora a esta forma rectangular para encontrar P2 y Q2. Vamos a decir entonces que ese 2 va a ser igual a 1443 por el coseno de menos 146.28. Y eso me da menos 1200. Menos 1200. Esa es la parte real de esa potencia, o sea, la potencia activa. Vamos entonces a buscar la parte compleja, o sea, la parte reactiva. Y vamos a decir que 1443 multiplicado por el seno de menos 146.28 me queda menos 801. Entonces sería menos J 801. Y eso es voltio amperio. ¿Qué me está diciendo eso? Que si esto aquí es P2, es decir, la máquina 2, y esto es Q2, me está diciendo que esta máquina es un generador que está aportando 1200 watts al sistema y también está aportando 801 bar, es decir, voltioamperio reactivo al sistema. Esas serían las potencias complejas de ambas máquinas. Ahora bien, me dice el problema que haga conclusiones sobre la variación de E2. Vamos a hacerla. Volvemos aquí a los datos del ejemplo 1.1, que ya lo hemos tenido todo aquí. Si las magnitudes de los voltajes fueran iguales, la corriente que dio aquí 10.35, ángulo de 195, fíjense que aquí nos dio un poquito más alta que esa magnitud. De 10.35 subió a 12.03 con un ángulo más bajo de 176.28. Es decir, vemos que las corrientes son diferentes al incrementar una de las magnitudes de las máquinas. Esa es una conclusión. Otra conclusión, un poquito más, es que la potencia de la máquina 1 dio que era 1000 watts. Es decir, que lo estaba absorbiendo. Aquí también. O sea, se mantienen absorbiendo la máquina 1, potencia activa. Pero ojo, la potencia reactiva que esa máquina
como motor estaba aportando al sistema era 268 voltiamperios reactivos. Fíjense que ahora solamente no está aportando esos 268 voltiamperios reactivos, sino que al contrario está absorbiendo 78 voltiamperios reactivos. Esa es una conclusión que llegamos también. En la máquina 2 habíamos dicho que era un generador y que estaba aportando 1000 watts. Con el aumento del voltaje, ahora está aumentando, está aportando 1200 al sistema. Antes, en el ejemplo 1.1, estaba aportando 268 voltiamperios reactivos. Miren ahora, está aportando 801 voltiamperios reactivos. Es decir, que es evidente la variación en el flujo de potencia con solamente incrementar ese voltaje de 100 voltios a 120 voltios. Proseguimos con las conclusiones. Vamos a ver ahora qué pasa con la impedancia. La impedancia, la potencia reactiva que absorbió esa impedancia, decían que eran 536 voltiamperios reactivos. Esa es la potencia de la línea de transmisión, que es esa línea que pasa ahí. Ahora, vamos a calcular cuánto sería esa potencia. Vamos a decir entonces que Q va a ser igual a I cuadrado de X. ¿Por qué de X solamente? No vamos a calcular la potencia. Porque no existe no existe disipación de potencia activa en esa impedancia, en virtud de que es cero. Entonces vamos a decir que si cogemos el 12.03 aquí, vamos a decir que va a ser igual a 12.03 al cuadrado multiplicado por ¿cuánto? O por estos 5 ohmios por 5. Vamos a ver cuánto me da eso. 723. Q va a ser igual a 723 voltiamperios reactivos. Es decir, que en vez de ser 536 voltiamperios reactivos que esa impedancia está demandando, ahora van a ser 723 voltiamperios reactivos. Ahí hemos concluido con todo lo que nos pide el problema y ya vemos lo sensible que es la dirección del flujo de potencia cuando le variamos uno de sus parámetros, ya sea que pongamos una impedancia en todas sus modalidades, puramente inductiva, puramente capacitiva, puramente resistiva, una combinación de ambas. Es decir, que el flujo de potencia va a estar siempre vigilando los cambios que se dan en las magnitudes de los elementos pasivos y también en las magnitudes de los elementos activos que tiene un sistema eléctrico de potencia. Seguimos. Gracias.